Aquí nos vamos renovados esta noche con tanta juventud y frescura, porque al final lo que cuenta es la actitud y el espíritu ante la vida, ¿verdad? Porque yo conozco muchos jóvenes viejos. Pero yéndonos a lo serio, es verdad, ya ven que vamos cumpliendo lo que dijimos que tenemos esta noche. Como siempre, grandes invitados, pues ahora otro muy importante, alguien que, bueno, desde la milicia ha hecho una carrera de servicio extraordinaria al país, llegando a alcanzar la más alta posición, no solo en rango, sino además como ministro de las Fuerzas Armadas en un momento determinado, pero está aquí en su rol de prolífico escritor. Damos la bienvenida al teniente coronel retirado José Miguel Soto Jiménez. Un placer. Bueno, ya me bajaste un rango. ¿Ah, sí? Porque me bajaste varios. ¿Cómo es la cosa? Mayor general. Ah, teniente general, Teniente perdón. general. Discúlpeme este dislate en los rangos militares. Le prometo hacer mi tarea. Bueno, pero lo más importante es encontrarme aquí, una invitación que he deferido con mucho interés y al que le doy una gran importancia porque se ha hecho una invocación a la seriedad. Pero yo pienso que uno de los derechos fundamentales en la política, de la democracia, es el entretenimiento y la diversión. Eso Definitivamente. es un derecho que hay que ejercer. Y entonces, fíjate, en cuanto a una de mis inquietudes, que es la poesía, siempre ha sido la poesía, yo le comentaba aquí a mi querido amigo de que, mira, hay poesía, viendo cómo se despierta el programa. Oye, desde el camerino hasta aquí, va conformándose. Eso, que no es un oficio fácil, ¿eh? No, no lo es. Pero lleno de satisfacciones. Y solamente, otra cosa que no se ve es el deber. Así El deber de llevar entretenimiento a la población. Fíjate que no he mirado mucho para el café, no me vayan a salir con una cosa por allá, ni mirado mucho también a Carlos Sánchez para que no salga con una de esas improvisaciones de él. Lo grande de esto es que cada día tú tienes que retomar eso. No importa cuál sea el estado de ánimo que tienes ese día, tienes que sacar de abajo para enganchar en esa rutina. Bueno, es que no en vano, a propósito de que hoy es el Día Mundial de la Felicidad, eso se reconoce como un derecho y además una necesidad de todo ser humano, ¿verdad? Porque las cosas difíciles ya vienen solas. Y para combatir el gran asesino de estos tiempos, que es el estrés. El estrés, eso es verdad. El estrés de la vida, la cotidianidad, etc. Y se me ocurre preguntar, ¿es la escritura un hombre laureado que cultiva géneros tan diversos, poesía, la Cuentos, historia y demás? historia, sí. ¿Es la escritura una terapia, Mira, además? Yo no lo veo como una terapia, sino como una necesidad. Una necesidad, porque déjame decir, y es bueno que ustedes lo sepan y los televidentes lo sepan, lo primero que yo fue poeta. ¿Ah, sí? Sí, fue poeta y entonces la poesía yo la miro sin intelectualizarla mucho, porque yo creo que hay que faltarle respeto a la literatura también. Yo la veo como la herida de Hagen, esa herida de la cultura germana que no se cerraba nunca. Entonces, los que nacen con esa herida tienen que cargar con la vida ella entera permanentemente. Es verdad. Y entonces, yo no recuerdo en mi infancia la primera vez que yo fui poeta, que me sentí poeta, que ejercí ese ejercicio del cual uno no puede escapar. Y mi vida es eso mismo. Ya yo te dije que lo primero que fui poeta, después, bajo el impulso de otra de mis vocaciones, que era la carrera militar. Fíjate, en una familia donde no había militares. Sí había intelectuales, pero no había militares. Entonces, yo tuve que poner a dormir la poesía. Pero la poesía me encontró de nuevo, porque se hacía más compatible con mi vida militar el ejercicio de la historia militar, claro, el ensayo, los escritos doctrinarios, y entonces ahí descubrí que se podía hacer poesía en la prosa. Claro. En la prosa, y el estereotipo aquel de poeta tan socorrido, entonces no cabía, pero sus frutos sí cabían en el ejercicio. Yo digo que mi vida está marcada por tres vértices
los tres con mala reputación. Ajá. Sí, claro. El primero es la poesía. La poesía porque el poeta tiene fama de que vive en el aire, que no pone los pies en la tierra, Ay, pero de que es un ejercicio abstracto. Exacto. Bueno, pues entonces tenemos ahí la milicia. Entonces, fíjate, la milicia, ahí está la fachada de autoritarismo, la Sería carga. lo totalmente la diferente. carga de autoritarismo y sobre todo, ¿por qué no decirlo? Cierta aureola de brutalidad y de ignorancia, porque fíjate que cómo se pensaba antes del militar, ya no, de que el militar leía al revés y al derecho. Ah, sí. ¿Eh? Sí, que el guardia lee como quiera. Que- pero sí. exactamente. Sí, sí. Bueno, y por último entonces, ya retirado de mi vida militar, lo otro es la política. Y en este país, el que le dicen político y no pelea, no va a pelear nunca. Bueno, pero lo más importante, sí, lo más importante es la materia prima, porque la materia prima en los tres casos y en otros más es el hombre. Claro. El hombre en su diversidad, Entonces, Pero fíjese que la cosa depende de cómo se mire, porque para mí los poetas son gente sensible. Los militares yo lo asocio con la disciplina y el rigor. Y la política como ciencia, hermosa. El problema está en quienes, La en ejercen. sentido general, la ejercen. sí, pero también debo decirte, cuando yo te hablé del papel del hombre integral, yo he descubierto en mi largo ejercicio de las tres cosas que la poesía está en todo, Eso es verdad. en todo. Y hay los grandes poetas son aquellos que son los reyes midas de la poesía. Yo pienso que Rubén Darío, Neruda, Nicanor Parra, Borges, todo lo que topaban lo Eso convertían es Oigan en esto, poesía. ¿qué le parece, ahora que usted nos menciona a Borges, que yo siempre cito algo que él dijo, y es que el poeta es como el secretario de Dios? Claro, claro. Es decir, o sea, una conexión muy elevada, porque hay que recordarle a los televidentes que la poesía dentro de toda la literatura es la forma más elevada. O sea, Y lo como, más difícil. y como decía Rubén Darío, por ejemplo, refiriéndose a los poetas, él decía, poeta para rayos de Dios, rompeolas de las eternidades. Qué belleza. Y entonces, en ese sentido, yo he hablado fuera de cámara contigo, que en la creación, sobre todo poética, hay algo inexplicable, para llamarlo así. Exacto. Aún para los escépticos, porque Borges era escéptico, Sí. por no decir otra cosa. Pero reconocía. Sí, pero claro, claro. Y era su visión frente a lo inexplicable, porque hay que llegar a concluir también que los peores intérpretes de sus obras, en el caso de los poetas, son los poetas. Son los peores intérpretes. Ellos No pasa mismos. así con otro tipo de literatura, sobre todo la académica, en que las ciencias exactas tienen que responder y usted tiene que aprender, o necesariamente tiene que identificarla, entenderla y explicarla. Pero en la poesía no. Hay voces en la poesía que no tienen explicación. Y el poeta no la puede explicar. Imagínese usted, yo amo una sonámbula con alma de Eloísa, virgen como la nieve y honda como el mar. Eso es Rubén Darío, ¿verdad? Pero Sí. fíjense un detalle importante. ¿Cómo te explica eso? No, ciertamente no. Sin hay- embargo, no forma. hay rasgos de la poesía que son muy objetivas. Y ahí me traslado. También sigo con Darío cuando él dice, yo amo una sonámbula con alma de Eloísa, ¿verdad? Pero él dice también, ámame en chino, en el sonoro chino del Itaipé. Ámame en alemán, en un amor alemán que no han sentido jamás los alemanes. Eso es muy Dios objetivo. mío, sí, Eso claro. es muy objetivo. La verdad. Yo lo que digo que la poesía tiene ese algo tan especial que trasciende a la lógica misma de la palabra. Y ya ¿Podría eso es dec- mucho decir. Podría decirse que es dentro de la literatura el género que más licencia permite al escribir. Debe ser. Bueno, es que la poesía yo la entiendo. Mira, en la poesía no se puede confundir la calidad, con lo onírico, lo objetivo con lo onírico. Lo que se decía, hay una película famosa de Neruda sobre eso, se llama El Cartero. Sí, buenísima, por que cierto. se juega con la idea de la metáfora.
Y la metáfora es como el adjetivo en la poesía, que cuando no pone, mata. Mata, ¿verdad? Pero ahí está la magia precisamente de la poesía. Yo pienso que la buena poesía es la que equilibra los términos objetivos, lo objetivo, ahí está la técnica, Claro. con lo subjetivo, con lo onírico. Esa es la poesía. Y la metáfora, y la metáfora, la metáfora, y siempre la metáfora. Hay mucha gente aquí en el país que consume la poesía, o sea, como lector. Bueno, yo decir. pienso que, fíjate, y no voy a entrar en una dominicanada, Óyeme, este es uno de los países que más ama la poesía. Oye, parecería que contrasta con la realidad de una deficiente formación básica Sí, o formal. sí. Pero aquí, inclusive las personas de más bajo conocimiento aman la poesía. Yo digo, ya de otra forma, no es una crítica, la poesía cursi sobre todo la aman. Y fíjate un detalle interesante, en el amor, sobre todo en el amor, esa poesía es la poesía que sigue predominando, porque aquí se dice, no sé si ustedes recuerdan, ya en este ambiente le dicen muela o cotorra. Sí, claro. Pero yo te voy a decir algo, las mujeres caen por el oído, Eso es cierto. por el oído, fundamentalmente. Y entonces, entre eso se cuela esa pasión que tenemos todos por la poesía. Y fíjate otro detalle interesante, por la historia también. Aquí se discuten cosas de la historia en los colmadones. Usted va a los colmadones y usted encuentra gente discutiendo sobre el viejo dilema de Santana y Duarte. Sí. En un colmadón, naturalmente, bajo el imperio de 2 o 3 cervezas. Oh, ya, por supuesto que en la libera un cabeza. poco más. Claro, claro, pero es importante. El dominicano tiene una predilección especial por la poesía. ¿Y tú sabes dónde yo lo he encontrado? Y lo he reafirmado. En Twitter. En Twitter. Y fíjate que el Twitter se adapta perfectamente en sus 140 caracteres, que ahora son más. Que son, sí, ahora el doble. En los 140, bueno, a un verso. Y a veces es un buen verso, lo que salva una poesía. A veces es larguísima. Un verso es el que lo salva. Entonces el Twitter se convierte en eso. Y yo he experimentado mucho con el Twitter. Inclusive hay un libro mío que se llama El amor en 140 caracteres, que tiene que ver precisamente con eso. Y no me pregunten lo que sigue a continuación de que quién inspiró eso. No. Vamos a Neruda entonces. De tanto amar y andar nacen los versos. Y es así. ¿Versos libres o también siguiendo una estructura métrica? Bueno, yo pienso que la unidad fundamental, la usanza fundamental es el verso libre, porque yo no sé si ustedes saben que la famosa rima se inició como una regla mnemotécnica. Como no algo sabía. Para recordar. Para recordar. Y ahí nace todo, sobre todo en la lengua castellana y en todas las lenguas, el asunto de la rima. Es una regla para recordar. Ay, pero los sonetos son tan bonitos. Así, 2 cuartetos y 2 tercetos. Sí. Mira, Usted hablando viene, de verso usted viene libre. a declamar. No, hablando de verso libre con... No me extrañaría, No, me extrañaría. tú sabes que hay que saber con quién tú intentas un poema para entrar. Sí. Que yo le dije a una amiga que yo vi un tuit suyo, dije, le voy a entrar con poema a esta muchacha. Y le dije, me gustaría navegar en el raro mar de tus ojos. Y me dijo, ay, usted tiene yate, corre, usted está parado. Usted está parado, corre. Yo, no, mi amor, y lo dejé así. Nos fuimos para la 42 y ahí fue que ella entendió lo que era la vida. Así mismo. Entonces, usted como le gusta el verso libre, es especialista en verso libre, yo quiero aquí en pantalla tendremos unas palabras para que usted nos dé un verso corto. Muy bien. Vamos a empezar. Con ojos. Aquí en el teleprompter saldrá la primera palabra. Ojos. La número 1, ojos. Esos ojos tuyos tan llenos de ausencia, tan cerca de tu silencio y tan lejos de ti. Wow. Mar. El mar profundo, tu mar, donde yo quiero naufragar constantemente. Dios mío. Ay, mi madre. Olas. Esas olas tuyas colmadas de ausencia, tan llenas de ti y que me gusta para navegar o flotar en ellas
como un pescado muerto. Gofio. No, espérate un momento. Este es salto, De un los salto muy... De los Ahora bien, sublimes. el gofio es el gofio y no otra cosa. Rocío. Gofio. Rocío. Rocío está bien. Me gusta, pero depende de qué rocío también. Bueno, pero el rocío es dulce amanecer contigo bajo el rocío de tu cariño. Estetoscopio. Qué difícil. Eso es para Qué la Asociación de Médicos. Ok, pasamos a otro más fácil, ¿verdad? Chancleta. Chancleta. ¿Cómo? La chancleta que sin ser sandalia es la chancleta. Transbordador espacial. Óyeme eso, por favor. Este muchacho es un antipoeta, definitivamente. Pasamos a otro más fácil. Un antipoeta. Ciruelas deshidratadas. ¿Eh? No, vamos a cerrar con uno fácil. Pero Pterodáctilo. wow. Pero venga. Tú eres un pterodáctilo. Tú eres un pterodáctilo. Vámonos a la arqueología. ¡Prueba superada! Ay, qué bueno. Gofio. Para poder limpiar un poco esto que acaba de ocurrir. Sí, sí. Yo quiero cerrar. Usted sabe que su nieta Chantal Sí. es muy amiga de mi hijo Mateo. Ah, qué bien. En una actividad familiar de ustedes, Chantal dijo, mi abuelo es lo máximo. Sus nietos. Ay, ¿Qué qué son sus chulo. nietos? Ah, para no. Mis nietos son mi inteligente inversión de sangre en el nuevo conflicto. ¡Qué belleza, Esos Dios son- mío! claro. Con Ok, esto no hay cerramos. nada que agregar ahí. Con esto cerramos. No hay nada que agregar ahí. Pero Eso de decirnos que ni el propio poeta, ni el propio autor puede explicar eso, eso es complejo. Porque la esperanza mía siempre es, bueno, leí esto, si algún día tengo la oportunidad de hablar con este autor, me gustaría, ¿qué tú quisiste Yo decir diría con que- esto? Sí, hay bueno, que- y esa es una pregunta siempre muy difícil, Sí. sobre todo en la poesía, porque hay una mecánica inexplicable que a veces uno piensa, ponte a pensar en esto, ese es el poema 15 de Neruda. Me gusta cuando callas Ay, sí. porque estás como ausente. Y te oigo desde lejos y mi voz no te toca. Pero óyeme, cuando ese tipo dice, déjame callarme con el silencio tuyo. Ay, es Óyeme, bello. explícame eso, por No, favor. no, es que eso hay que sentirlo y hay que vivirlo. Yo no quiero despedirle sin saber, como usted es un hombre tan prolífico y en constante actividad, ¿estamos escribiendo algo ahora mismo? Sí, yo estoy escribiendo, estoy en 2 proyectos ahora mismo. Uno casi en término, que se llama Peña y el conciliábulo de los coroneles por la democracia, ese es uno. Y el otro es El machete del Taita. Es la historia de Pedro Santana, tratando de ser lo más verídica posible, contada por su machete. Es un ejercicio metahistórica en que se coge el machete como pretexto para verter en ese texto todas las investigaciones que yo he hecho por muchos años sobre ese controvertido personaje. ¿Cuál es la rutina que usted sigue cuando está escribiendo? Mira, eso es difícil decírtelo porque yo regularmente escribo cuando estoy a punto de acostarme. Entonces eso me obliga a trasnocharme muchísimo. Claro. Pero regularmente yo tengo la facilidad de seguir lo que escribí en la noche cuando estoy en mi oficina, como si yo tuviera el don bionívoco, que puedo atender otras cosas y sigo escribiendo. Eso es lo que denota, no es un gran talento, lo que denota eso es un dominio de la técnica, porque el asunto aquel de la inspiración no es exactamente como la gente Hay piensa disciplina que es. de trabajo. Hay disciplina de trabajo, dominio de la técnica y entonces un ejercicio de inseminarse a sí mismo, ¿verdad? Para crear determinados textos. Ahora, en la poesía pasa lo mismo, no te creas que es aquello de que sí. tocado por el dedo de la inspiración, entonces tú escribes. Yo creo que también tiene mucho que ver con el dominio de la técnica y como dice la canción que ustedes conocen,
muy bien el bolero aquel de que hay un motivo. Ah, bueno, obviamente, claro. Claro, claro. Eso Tiene que nos haber lleva. esa motivación. Sí. Yo no Bueno, le voy viendo a- artillado con los libros. Yo no le voy a causar el apuro que le causó mi amigo Correa. Correa, pero sí desearía que Aprovechando usted- al autor, claro. Sí, una firmita. Sí, pero, ¿Cuántos oye, son? pero esto es casi como lo que hizo Correa. Sí, no, porque lo voy a vender. lo Oh, voy a Dios vender. mío. En el caso del gofio, podría quizás improvisar yo, no sé. Sí, está bien, muy Tire bien. usted ahí. Eres adelantada como el gofio. Mientras entra por la boca, así te tiro por la nariz, porque el gofio se Ay, va. Dios Se adelanta el mío, gofio, por el gofio se va por la favor. nariz, se va. Déjame Sí, decirte- sí, ¡Qué se va por- sacrilegio! Es la única forma, no había otra. Y a no mí había me otra. encanta, a mí me encanta el gofio. No, buenísimo. Pero califico en Y como pues, venía, ¿tú te acuerdas en el capirucho ese? Sigue, Sexy vini- que venía? sigue viniendo ahí también. Gofio sin ese capirucho, Sí, no es gofio. es verdad. Hay que decir gofio. Bueno, de ahora en adelante, cualquier gira que usted haga, yo le asesoro. Sí, Tú porque mira hay que que hacer tengo- una gira. Este Si tú dedicado pretendes a que... William Díaz. Si tú pretendes... Pero miren, No, espérate. Yo voy a esperar la feria del libro para eso. ¿Para qué? Para venderlo. Pero bueno. Oh, Pero no pagan suficiente aquí. ¿cómo? Ay, señor director. Bueno. No. Mira, antes de que tú sigas con ese ritmo, vamos a despedir al general. Gracias por estar aquí. Bueno, por gracias a compartir poesía, sentimiento, historia, disciplina y servicio también al país. Está bien, muchas gracias. Quédese Gracias ahí. a ustedes. Qué Nos buena vamos a ver combinación. cómo andan las redes, que siempre están dinámicas y hoy parece que explotan.